Pero bueno, a modo de introducción, la primera pregunta que te quiero hacer para que lo puedas, pues, resumir, es la siguiente. Em, ¿Qué serían las Waffen SS? O sea, para un espectador que pueda estar viendo este programa, ya sea con mucho conocimiento o con poco, ¿cómo resumirías tú lo que son las Waffen SS? O lo que fueron las Waffen SS, mejor dicho. Mira, visto con un contexto histórico, yo creo que se podría calificar como una de las respuestas que da el pensamiento militar alemán a la necesidad de encontrar un sistema, un método que permita ganar un nuevo conflicto, si es que lo hay, que todo el mundo daba por hecho que lo iba a haber, ¿no? Los alemanes, no por casualidad, en la Segunda Guerra Mundial son muy innovadores, ¿verdad? Y en la guerra acorazada son los que más aportan, pero también en la guerra paracaidista o en sistemas de armas que introducen ellos totalmente nuevos, yo qué sé, los cañones de asalto, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Alemania? Ha perdido la Primera Guerra Mundial. Por mucho que formalmente aleguen que ha sido la puñalada por la espalda, etcétera, etcétera, son conscientes que han perdido. Y tienen que buscar una solución para, si hay otro conflicto, tener garantías de que van a ganar. Entonces, la Waffen-SS, aunque fundamentalmente se vincula a la historia del partido nazi y esas cosas, en realidad es una respuesta a esa pregunta. Y la Waffen-SS, su característica esencial, desde el punto de vista de historia militar, sería crear un ejército en el cual el componente humano sea tenga un nivel cualitativamente tan alto que lo transforme en un elemento decisivo. Con esto del cualitativamente alto, quizá alguien se esté mesando los cabellos. No me refiero a cualidades morales. Me refiero a un ejército donde los soldados, o una forma de unidades, donde los soldados tengan un nivel de instrucción elevadísimo, un espíritu ofensivo notabilísimo, pero a la vez mm, eviten ciertas cosas que muchos consideran que han lastrado al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, donde muchos creen que ha sido víctima de lo que los mismos alemanes llaman la Kadaverdisziplin, la disciplina de los cadáveres, ¿no? Es decir, un ejército que va a tener, quieren crear con el mayor nivel de instrucción, el mayor espíritu de ofensivo, pero también con unos parámetros de completa camaradería, ¿no? Y un ejército, una forma de servir en el ejército absolutamente abierta a cualquier innovación. Me imagino que algunos de nuestros oyentes ya lo saben, pero otros quizás se sorprendan del hecho de que los uniformes miméticos que a día de hoy lo llevan todo el mundo, incluso innecesariamente, ¿verdad? Porque es un poco ridículo ver a los soldados vestidos de camuflaje por el interior de los cuarteles. Bueno, estos uniformes de camuflaje son una creación de las Waffen-SS, ¿eh? Y no es casualidad, porque respondían muy bien a ese nuevo espíritu que querían crear de combatiente altamente ofensivo que va a desplazarse hasta la vanguardia enemiga, hasta las líneas enemigas sin ser ni siquiera visualizado, ¿no? Porque va a ir camuflado, ¿no? O igual que también le puede sorprender a alguno de nuestros oyentes saber que el primer ejército del mundo que desarrolla en raciones liofilizadas para consumo de los soldados en situaciones de necesidad, ¿verdad? Sean también las Waffen-SS, ¿no? Es un cuerpo muy innovador, muy innovador. Pero repito, mientras que otros pensadores alemanes, militares alemanes, han puesto el énfasis, ¿qué digo yo?, en los sistemas de armas, carros de combate, o en nuevas tácticas, el envolvimiento vertical, Student. En este caso se pone el foco en el componente humano, ¿de acuerdo? En el soldado altamente instruido, muy motivado, muy agresivo,
pero a la vez muy cohesionado, con un gran espíritu de camaradería. Eso es lo que suponen las Waffen-SS en su conjunto. Si evitas el dejarte llevar mucho por la tentación de vincularlo a la historia del partido nazi, de las milicias nazis, ¿no? Que también tiene ese elemento, claro está, lo podemos analizar en este instante si quieres, pero me refiero a el contexto del pensamiento militar alemán posterior a la Primera Guerra Mundial. Por eso, en las Waffen-SS realmente los, eh, los creadores, los auténticos creadores, son antiguos militares profesionales como Hauser y como Steiner. No es una creación de un ideólogo nazi, ¿no? Sino que son auténticos antiguos militares profesionales como Hauser y Steiner los que realmente crean el espíritu de la Waffen-SS. Sí, sí que es cierto que de cara al público general, las Waffen-SS se entienden como los soldados políticos, ¿no? Del Tercer Reich. De hecho, siempre se hace pues esta distinción en el que pues al GER más o menos se le respeta o se le, por ejemplo, en Normandía, en el aniversario de Normandía, salió un hombre por televisión española que dijo, bueno, estamos aquí en Normandía para honrar a todos los combatientes, tal, aliados y alemanes. Y luego se leyó en los comentarios porque es en plan, no, a los combatientes alemanes no, porque en Normandía hubo muchas divisiones de la Waffen-SS y eso no son combatientes normales y tal, y a eso no, o sea, como que se hace esa división por el tema de que son como soldados más políticos. ¿Tú esto cómo lo analizarías? Mira, desde el punto de vista de la historia militar, yo creo que eso está superado hace muchísimo tiempo. Claro, hay otro componente que es el componente político. Y muchos señores, cuando ven las runas SS y cosas así, no pueden evitar un ramalazo. Pero desde el punto de vista de la historia militar, mm, hace muchísimo tiempo que el comparar, o sea, el equiparar a las Waffen-SS al resto de las Fuerzas Armadas, simplemente con un estatus de formación de élite, eso ya está consolidado, ¿no? Vamos, por decir nombre y apellidos, desde el libro de George Stein, que tiene sus años, ¿verdad? Que tiene sus años, esa diabolización o demonización de las Waffen-SS como ya no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, entre otras cosas, porque dices, señor que sostenía esta afirmación, ¿había unidades SS en Normandía? Sí. Mira, las unidades SS que estaban en Normandía en ese momento estaban compuestas además por soldados casi de reemplazo. ¿Eh? Me refiero a que, por ejemplo, la Gauss von Berlichingen o la Frundsberg o el Hohenstaufen, ¿verdad? Se han hecho, formado con reclutas normales y corrientes. Simplemente es gente a la cual, bueno, igual me estoy adelantando, pero le han ofrecido a esos jóvenes que se van a saltar el servicio del trabajo obligatorio si se listan las Waffen-SS y se listan. O sea, no puedes decir, mira, es que esta es la compañía que estaba formada por la gente de la escolta de Hitler. No, hacía mucho tiempo en ese momento que esto ya no ocurría así, ¿no? Entonces, la gente, bueno, se lleva ya por sus dogmatismos, no entiende muy bien la realidad histórica del momento. Por ejemplo, claro, la primera sorpresa fue tremendo para la gente que tiene estas percepciones tan ideológicas. Cuando se enteraron de que Günter Grass, que era el icono del intelectual de izquierdas alemán, terriblemente antinazi, terriblemente antifascista, cuando se enteraron de que de joven había servido en las Waffen-SS, lo confesó él, ¿eh? Lo confesó él. Es decir, ¿por qué? Porque es que las Waffen-SS no tenían en ese momento ese componente ideológico que ese señor le estaba atribuyendo. Eran un cuerpo de élite que atraía a mucha gente y a algunos a los que no les atraía, sencillamente un poco se les empujaba a alistarse, ¿no? Me refiero en concreto a las tropas que estuvieron en Normandía, ¿no? Entonces, querer ver en estos señores, que te digo yo, a guardianes de campos de concentración o algo así, es un disparate que ya hace tantísimo tiempo que la historia militar ha dado por enterrada que, bueno, claro, cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde el punto de vista de historia militar esto no tiene ya ningún sentido. Ujú.
Vale, pues nada, he hecho un poco un análisis de lo que fueron las Waffen-SS, muy breve, que ya lo analizaremos a lo largo de estos dos programas. Ya Mm, podemos pasar a la primera pregunta, que es ¿cuál fue el origen de las Waffen-SS? Que incluso también para un público menos entendido, incluso puede generar confusión con las SA y mm, demás, ¿no? Y con sí, distintas sí, formaciones que surgieron durante los primeros años claro. bueno, iba a decir del gobierno de Hitler, realmente habían surgido antes, pero me refiero de los años 20, Sí. de los años 30. La Alemania de los años 30 es un universo bastante chocante, ¿no? Porque prácticamente todos los partidos tienen milicias, sus propias organizaciones de milicias. Eso incluye el Partido Socialista y el Partido Comunista. Pero las más activas son, y las que tienen un perfil más militar, son las organizaciones de milicias de los partidos de la derecha. ¿De acuerdo? Las SA, que son las del partido nazi, no son ni mucho menos las más grandes. Las más grandes es el Stahlhelm, del Partido Nacional Alemán. ¿M? Ahora, que sí que son las más combativas. ¿Qué le pasa a las SA? Que en ella hay como dos almas, ¿no? Por un lado, su jefe, vamos a ver, sigue, Ernst Röhm, es de los señores que creen que la SA tiene que convertirse, una vez que lleguen al poder, en el auténtico sustituto del ejército alemán, lo que él llama Volksarmee, el ejército del pueblo, ¿no? Porque este señor es de los que piensan que efectivamente la máquina militar alemana de la Primera Guerra Mundial ha adolecido de esto que antes citaba, de la Discipline, de esa disciplina brutal, pero inhumana, ¿no? Y él cree que hay que crear este Volksarmee, el ejército del pueblo. Pero, en cambio, el señor al cual, digamos, obedece, que es Hitler, no para de decirle: "Mira, dejar de jugar a los soldaditos, que no es esta nuestra función. Nuestra función es conquistar las calles, es decir, asegurar el triunfo del partido", ¿no? Ya vemos que siempre va a haber dentro de las milicias nazis esta doble aspiración. Una es la lucha política, en la cual, repito, todos los partidos están utilizando milicias. El primero que lo ha utilizado es el partido bolchevique, ¿verdad? Con la Krasnaya Guardia, con la Guardia Roja, con la cual ha llegado al poder en San Petersburgo, en Leningrado. Y esta otra vocación militar, ¿no? Bueno, ¿por qué subsiste esa vocación militar? Entre otras cosas, porque el mismo ejército alemán, un poco así, anima a esto. Y la razón es muy sencilla. Si recordamos que el Tratado de Versalles ha limitado el poder militar alemán a una cifra ridícula, 100.000 hombres, y no permite la instrucción de reservistas. Bueno, dicen, bueno, ¿qué forma de tener un mínimo de reservistas? Pues tener estas distintas milicias que hay aquí y que, bueno, esta gente por lo menos sabe desfilar y sabe, bueno, algo de instrucción recibe, ¿no? Bueno, pero llega ya el momento en el cual se alcanza el poder, ¿eh? Y esto ya es una lucha importante la que se plantea aquí, porque Röhm cree que es el momento en el cual decir a la Reichswehr: "Bueno, señores, ahora nosotros somos el ejército y ustedes van a convertirse en nuestros asesores técnicos", ¿de acuerdo? Y Hitler evidentemente no comparte esta visión. Él tiene los objetivos más o menos previstos y sabe que necesita una poderosa y eficaz máquina militar. Luego, en la duda de a quién apoyar, si al ejército o a las SA, no lo duda, ¿verdad? Se carga al liderazgo de las SA en el momento este tan famoso de la noche de los cuchillos largos. Pero esto es lo que permite el ascenso de otro personaje que hasta en este momento era un segundón, que es Heinrich Himmler. Heinrich Himmler es el líder de una subrama de las SA llamada la SS, el Escuadrón de Protección, las secciones de seguridad, Escuadrón de Protección, hay varias formas de llamarlas. Como Rom, él también tiene un pensamiento, digamos, de crear un instrumento militar. Pero la idea esta de un Volksarmee, el ejército popular, que le ha gustado tanto a Rom, a él le rechina. Él es mucho más sociológicamente conservador, ideológicamente conservador,
Y él, en cambio, en lo que se inspira es en las órdenes militares medievales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que él quiere crear como herramienta militar a partir de las SS se inspira en ese sentido. Es una orden selecta de caballería, ¿de acuerdo? Entonces, va a dirigir, ya lo sabemos, una milicia gigantesca. Las SS tenían cientos de miles de afiliados, ¿eh? Y dentro de ella va a querer crear esta SS armada, que es lo que significa Waffen SS, que no son ya milicianos, de esos que se ponen un uniforme los fines de semana y van a desfilar en los actos políticos, no, no, sino gente acuartelada, gente perfectamente, digamos, bueno, militarmente formada, ¿no? Pero con ese sentido, con esa idea, ¿eh? De que sea no un ejército de masa, sino un ejército selecto. Su inspiración son las órdenes de caballería medievales, ¿no? Eso es un poco lo que él pretende con la Waffen-SS. Y un añadido más, no me extiendo mucho, pero es que además, como todos los alemanes de la época, está traumatizado por el tema de la derrota de 1918. A la derrota de 1918 le ha seguido la revolución, y esto es una cosa que ha traumatizado a los alemanes, ¿no? Dice: "¿Por qué no se aplastó a la revolución?". Bueno, porque no había nadie que se sintiera legitimada para hacerlo. Ciertamente los Freikorps pararon los intentonas más, radicales de la izquierda, pero ¿por qué no hubo un cuerpo que aplastara la revolución? Dice: "Bueno, porque no había un cuerpo que tuviera el suficiente prestigio, ante los ojos del pueblo alemán", ¿de acuerdo? Y esta es una idea curiosísima, curiosísima, bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero es una idea, mm, que hay que entender. Él quiere crear este cuerpo militar de élite con espíritu de orden de caballería medieval, muy selecto, que debe obtener en el campo de batalla tal prestigio, que sea tan inapelable, que si algún día debe emplearse para aplastar cualquier intentona revolucionaria, esté legitimado para ello, digámoslo así, por su historia, ¿no? Las SS querían crear ese cuerpo de seguridad del Estado, ¿no? Y esto se sobrepone con el hecho que, sabes que Himmler, además de dirigir la gigantesca milicia SS, que era una gigantesca milicia, de controlar estas SS armadas diminutas hasta el año 39, son diminutas, también consigue eh, hacerse con el control de todas las fuerzas de policía alemanas. Y él quiere imbuir a las SS de esta función de seguridad del Estado, pero también quiere a la policía alemana irle imbuyendo de las ideas de las SS, ¿de acuerdo? El proyecto final suyo hubiera sido fusionarlas a largo plazo, ¿no? Ujú. Subrayo esto por una sencilla razón, y me vas a perdonar que me extienda tanto, y es porque a lo largo de la guerra vamos a ver que hay un constante trasvase entre las fuerzas militares de la policía alemana, que se creían durante la guerra, y las SS, ¿de acuerdo? El ejemplo más famoso es la división SS Polizei, ¿de acuerdo? Pero hay muchos más ejemplos, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que tener presente para estudiar en su conjunto el fenómeno de las Waffen-SS. Sí, sí. Sí, yo, bueno, además de lo de esta división de policía, yo lo que iba a añadir es que hay una biografía de Manstein, en francés, de Lemay, que él viene a comentar cómo Manstein, y al igual que otros muchos generales, cuando Hitler frenó a las SA, según Manstein, se ganó el respeto profundo del ejército, Ujú. que le reconocieron el hecho bueno, de toda la revolución que trajo Hitler a Alemania, ¿no? Pero que el ejército lo respetara y tal, y eso, según contó Manstein, le hizo ganarse, pues, el prestigio del ejército y el respeto, y a partir de ahí, pues, digamos que comenzaron a entenderse mejor, por así decirlo, ¿no? En ese momento, obviamente, como las SS eran todavía mucho más pequeñas y tampoco tenían esa función de sustituir al ejército alemán, pues no pasó nada, pero este acontecimiento en concreto le favoreció bastante, y así digo Mucho que lo gusto. dejan reflejado.